Para nada le gustó al ex embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, la respuesta y la exhibida que le metió la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la conferencia mañanera, que tuvo que salir a escribir este ex respondiendo a la presidenta. Fácil y así, volviendo a negar por completo que Estados Unidos tuvo que ver con la detención de Ismael El Mayo Zambada, cuando lo que está insinuando es que no hubo ninguna violación a la soberanía nacional de nuestro país. Declaración del ex secretario del Interior, Ken Salazar. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítame responderla claramente. Eso es lo que dice él. El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 26 y 25 de julio del 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, eso es lo que dice. Sin embargo, pues realmente al final analicemos un poco, no está diciendo absolutamente nada, porque lo que ya empezó a sentir es la vibra, porque esto ya empieza a pasar un tema diplomático e irse más por un tema legal, judicial. Y es que Ernestina Godoy, pues, informó precisamente que sí, de alguna manera, Ken Salazar mintió, falseó estas declaraciones sobre la detención del Mayo Zambada. Y así podrían buscar fincar responsabilidad a Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos. Esto fue lo que declaró Ernestina Godoy. El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cárteles. Frente a ello, de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. Frente a este escenario, la Fiscalía General de la República realiza ya nuevos actos de investigación. Por principio de cuentas, hemos solicitado, mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional en términos de lo previsto en el Tratado Bilateral en la materia, una serie de requerimientos de información para que el gobierno proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos. Es importante recordar que desde que ocurrieron los hechos, el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República ha iniciado 7 carpetas de investigación relacionadas y derivadas con este caso, por los siguientes hechos posiblemente constitutivos de delitos: el homicidio de Héctor N., el secuestro de Ismael N., la desaparición de 2 escoltas de Ismael N. y contra la Procuración de Justicia por alteración de la escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común.
En todas estas indagatorias se han realizado un total de 153 entrevistas, 1.288 informes, 124 dictámenes en diversas especialidades, así como una gran cantidad de actos de investigación, entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de Ismael N., alias El Mayo, lo cual devino de 3 causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano. Bueno, ante la respuesta de Ernestina Godoy también de señalar esto como una situación grave y violación a los derechos internacionales entre ambos países, pues esto indica que se abre ya las investigaciones contra el ex embajador Ken Salazar para verificar si mintió al gobierno mexicano en el ejercicio de las funciones que estaba realizando él en su momento. Y la presidenta vuelve a responder porque fue muy clara, amigos, fue clarísimo. Aquí alguien está mintiendo porque todo fue ahora sí que como un acto de prepotencia, donde ahí quisieron mostrar, fíjense nada más, presumir que ellos habían capturado al Mayo Zambada, la agencia, él con su libro, pues intenta igual señalar como que hay vínculos entre AMLO y el crimen organizado que después tuvo que rechazar porque no tiene manera de sostenerlo, de comprobarlo. Y así es que poco a poco estas agencias de Estados Unidos y Ken Salazar han ido hundiendo aún más el gobierno de Donald Trump. Por eso la presidenta también contesta ante esta situación y este operativo violando la soberanía nacional. Aquí nadie defiende al criminal. Aquí estamos viendo de que se está atentando contra la soberanía nacional y la presidenta ya está subiendo el tono de este reclamo, no solo en este tema, en varios, ya con Estados Unidos. Esto fue lo que contestó la presidenta. También ayer el ex embajador Ken Salazar salió a dar una réplica en su cuenta, en sus redes sociales, asegurando que pues ellos dijeron la verdad porque ni el avión, ni el operativo, ni la extracción del Mayo fue una acción del gobierno estadounidense, sino pues atribuyendo la responsabilidad al FBI. Y lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción. El ex embajador dice lo mismo que dijo hace 2 años. Pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la Fiscalía hay falta a la verdad por parte del ex embajador. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Hay quien ha dicho, y esto es muy importante, que la presidenta no debería de preocuparse por este tema y debería de ocuparse de otros temas. Me ocupo de todo lo que me corresponde, todos los días. Pero el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía. Porque, repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, líder del cártel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención. Ahí está clarísimo, porque por mucho que quieran decir, sobre todo el PRIAN, que la presidenta, el gobierno tiene vínculos, sobre todo lo hemos escuchado de Ricky Riquín Canallín y de Alito Moreno, Jorge Romero, que ya corten esa relación, ese pacto criminal con cárteles mexicanos. Pero aquí vean lo que dijo la presidenta. Qué bueno que está detenido el Mayo Zambada. Aquí tenía órdenes de aprehensión. Eso
¿Qué es lo que no logra entender la derecha mexicana? Porque al final de cuentas se termina, repito, contradiciendo o más bien no aclara en el tuit que les mostré, que es este, no aclara, simplemente dice él, la verdad es la verdad y lo que dijimos es eso y punto. Pero no explica, como bien dijo la presidenta Sheinbaum, por qué existe esa contradicción, por qué el FBI se atribuye ese operativo. Un acto de soberbia, un acto de querer presumir algo y que les está saliendo el tiro por la culata, porque al final de cuentas, en la entrevista con Jorge Ramos, ¿qué terminó diciendo Ken Salazar? Y lo exhibieron en el derecho de réplica que hace Luisa María Alcalde, donde exhibe por completo cómo es que al final de cuentas, al que mencionó Ken Salazar de tener vínculos con el crimen organizado es el PRIAN con Genaro García Luna, y que de AMLO no puede decir eso porque nunca tuvo pruebas de esos hechos. Se hablaba mucho en los medios de comunicación y luego dicen un susurrador, un supuesto empresario cercano, que todos podemos presumir de quién posiblemente están hablando. Pero él mismo dice, yo no tenía evidencia, se hablaba, se rumoraba sobre que había esta preocupación. Todavía más adelante en la entrevista dice, se sabía que había corrupción en México, tan se sabía pues que había funcionarios que habían estado involucrados. ¿Y a quién cita? A Genaro García Luna, preso durante el sexenio de Felipe Calderón. Es que solitos se echan de cabeza, amigos, solitos. Se terminan hundiendo. Aquí, la derecha mexicana y la derecha gringa parece que sí, efectivamente están aliados, pero parece que no dan una. Está más que claro que aquí hubo una violación a la seguridad nacional, a la soberanía nacional, y que van a tener que, pues, enfrentar la justicia de alguna manera. No creo que esto quede ahí, sino que desde que ya están realizando investigaciones, la presidenta también ya lo está llevando no a un tema meramente diplomático, porque vean lo que está sucediendo. La presidenta ya está poniendo mano firme. Y fíjense este comentario de Tania. No mentía López Obrador cuando dijo que él era fresa frente a la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Relaciones Exteriores anuncia que van a solicitar de manera penal y van a presentar denuncias ante la Fiscalía de Estados Unidos, porque esto ya, repito, pasó de un tema diplomático a un tema penal, donde ellos van a meter denuncias ante la Fiscalía de Estados Unidos por el fallecimiento de mexicanos en manos de agentes del ICE, esos que están buscando arrestar a latinoamericanos, mexicanos de entre ellos, y deportarlos a sus países de origen, pero ni siquiera de manera como debe ser legal. Esto, escuchen lo que dijo. Necesidad que hay de proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Primero, las SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE. Es decir, pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo. Necesidad. Ahí está. Esto es lo que ya está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que como dijo, ella está en todo lo que le compete y va a atender esta situación, que esto llama mucho la atención porque esto ya es elevar el tono hacia Estados Unidos, y que la presidenta, más que achicarse, se está fortaleciendo aún más y está mostrando que ya no va
a bajar la cabeza nunca más México con Estados Unidos, sino al contrario, lo vuelve a demostrar que vamos como pares, como iguales. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía, denle like al video, si les gusta, compártanlo y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian, tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente video.